Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Gracias por estar en este día también con nosotros. Hoy continuamos con el manual de Ven, sígueme del Nuevo Testamento. Continuamos estudiando, hoy nos toca estudiar a lo que está escrito en Hebreos del capítulo 7 hasta el capítulo 13. El título para esta semana es Sumo Sacerdote de las Cosas Buenas por Venir. Entonces damos inicio, ¿sí?, a nuestra presentación del día de hoy. Sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, correspondiente a la semana desde el 6 de noviembre, el lunes 6 de noviembre hasta el domingo 12 de noviembre. Que podamos compartir de estas escrituras con toda nuestra familia. Muy bien, entonces damos inicio con la presentación. A veces hasta los santos fieles sufren vituperios y tribulaciones, pruebas y aflicciones que les pueden hacer perder su confianza, hacernos perder la confianza en nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. A veces pasamos por esos tipos de tribulaciones, aflicciones y pruebas. Al respecto, Pablo le dijo a los hebreos, a sus hermanos judíos, le dijo lo siguiente, que está escrito en el capítulo 10 de Hebreos, y vamos a leer el versículo del 32 al 38, que dice lo siguiente. En versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Casi todos los miembros de la iglesia que se convirtieron al Señor, o los nuevos conversos, hemos pasado por pruebas difíciles. Muchos han perdido seres queridos justo cuando están aceptando el Evangelio de Jesucristo. Otros han perdido trabajos. Otros, su familia se enojaron mucho por la decisión que había tomado el joven, la jovencita, o el esposo o la esposa. Y hemos tenido que soportar un gran combate de aflicciones al inicio, pero a veces seguimos pasándolas. Y eso nos recuerda, Pablo le recuerda a los judíos y nos recuerda a nosotros. Pero algo dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, está haciendo el recuerdo también que recordemos a nuestros antepasados. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron iluminados. El mar se abrió. Ante ellos fueron salvos de las 10 plagas. No les tocó a nadie de ellos. Fueron al desierto. Tuvieron que pasar algunas pruebas. Pero algunos no soportaron las pruebas y quisieron regresar a Egipto. Algunos de nosotros también, quizás algunos habían pensado eso, lo mismo. Mejor regreso al mundo que estaba tranquilo. Y algunos sí regresaron al mundo. Según ellos, entre paréntesis, estaban más tranquilos. Pero no lo creo. Donde hay paz y gozo, y la verdadera paz y gozo y felicidad, es cuando uno está dentro del reino de Dios, no afuera. Afuera hay llanto, dolor, sufrimiento. Sino que parece que a la decisión que hemos tomado, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo,
trata de atraernos nuevamente a su lado. Y algunos que tenemos que sufrir ese gran combate de aflicciones que viene del enemigo, viene del pasado, o también de las tradiciones que hayamos tenido. Veamos qué más nos dice. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de mis encarcelamientos también tuvisteis compasión, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. Poco tiempo después de haber sido miembro de la iglesia, permítame mi trabajo. Por luego el Señor me bendijo. Ahí supe que tenía una mejor posesión en el cielo. Está al lado de mi Padre Celestial. Recibo bendiciones. Hoy hablaremos mucho acerca de ese tema. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa. No perdamos la confianza en el Señor. Lo que Él ha prometido lo cumple. Y todo tiene su tiempo. Hay una gran recompensa aquí en la tierra, como en el cielo, como en la vida venidera. Porque la paciencia os es necesaria. Las pruebas y aflicciones nos ayudan a tener paciencia. Pareciera que las pruebas y aflicciones nos vuelvan más humanos, más compasivos y misericordiosos con nuestros semejantes. Las pruebas que hayamos tenido de repente de salud nos hacen más condescendientes con otros que están enfermos. Las pérdidas de haber tenido la experiencia de haber perdido nuestros trabajos también nos ven condescendientes con nuestros hermanos que están padeciendo por lo mismo. Creo que las pruebas nos hacen más fuertes y más bondadosos, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Porque nos volvemos más humanos, más sencillos, más sensibles al Espíritu Santo, más asertivos también, más oidores de la palabra del Señor y más condescendientes, hasta un poco más sabios. Humildes. Sentimos como que estamos llegando al reino de los cielos. Muchas veces sentimos la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo está con nosotros. Aprendemos a sentir gozo y paz en medio de la aflicción, y la prueba y la tribulación. Creo que lo que hemos pasado por esas pruebas sabemos muy bien cómo viene el gozo, la paz, la tranquilidad al perder un ser querido, un ser amado. El saber, con la esperanza bendita, que un día la veremos o veremos a nuestro ser querido. Eso nos reconforta, nos levanta del suelo. Pablo comprendía estas cosas al decirnos: porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la vida eterna. Amados hermanos, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién ha de venir? Nuestro Salvador Jesucristo. Y no va a tardar. Debemos estar preparados, listos, como las vírgenes de la parábola de las vírgenes prudentes, no de las imprudentes que se quedaron durmiendo o dormidas. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Y si se vuelve atrás, quiero compartirlos directamente. ¿Qué significado tiene si se vuelve atrás? Cuando Marco esta parte nos lleva a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Pedro lo que nos dice es muy claro. Él nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su estado final viene a ser peor que el primero. Y acá vienen las palabras duras y fuertes, directas y sencillas, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Alma dice algo también. Y creo que es importante recordar a Alma lo que dijo. Y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, como nosotros tenemos el conocimiento del Evangelio restaurado y de los misterios de Dios que el mundo no conoce, continúa diciendo, y entonces cae en el pecado y la transgresión llega a ser más empedernido. Y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas, porque se rebela contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, de nuestra alma. Somos de los que no se vuelven atrás. Preservamos nuestras almas diligentemente para obtener la vida eterna. Regresar a vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial y con nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Proseguimos con el mensaje. Pablo se enteró de que los judíos convertidos al cristianismo experimentaban graves persecuciones a causa de su nueva religión. Al respecto, tenemos una cita del elder Niels A. Maxwell que dijo, Pablo escribió acerca de cómo, incluso después de que los discípulos fieles habían hecho la voluntad de Dios, tenían necesidad de paciencia. ¿Cuántas veces las personas buenas han hecho lo correcto inicialmente
para luego derrumbarse bajo estrés posterior. Mantener una conducta correcta durante un momento difícil bajo un estrés extraordinario es muy loable. Pero también lo es afrontar un estrés sostenido sutilmente presente en una aparente rutina. Sin embargo, de cualquier manera, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es una maratón, no una carrera. El Jeffrey R. Holland nos dice, Pablo dice a aquellos que pensaban que un nuevo testimonio, una nueva conversión personal o una experiencia bautismal los podría o los pondría fuera de problemas. A estos les dice, voy a desaflojarme un poco la corbata. Listo. Hay un poco más de comodidad para poder proseguir. Llamen a la memoria de los días pasados, en los cuales, después de ser iluminados, soportasteis una prueba, una gran prueba. Lucha de las aflicciones. Entonces este tremendo consejo que está en el centro del consejo que les doy. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa de galardón. Así ha sido siempre, dice Pablo, pero no retrocedas. No entre en pánico y retírese. No entres en pánico y retírate, no. No pierdas la confianza. No olvides cómo te sentiste una vez. No desconfíes de la experiencia que tuviste una vez. De lo alegre y lo feliz que fuiste cuando supiste que el Salvador había restaurado su iglesia en estos últimos días. Cuando te enteraste y supiste que el libro de Mormón era otro testamento de Jesucristo y es. Cuando te pusiste gozoso, cuando te enteraste que los cielos una vez más están abiertos para todos los santos, para todos los hijos obedientes y fieles. No desconfíes de la experiencia que tuviste. Esta posición o esta oposición aparece en casi cualquier lugar donde haya sucedido algo bueno. Puede suceder cuando estás tratando de obtener una educación. Puede afectarte después del primer mes en tu nuevo campo misionero. Ciertamente sucede en cuestiones de amor y matrimonio. Puede ocurrir en situaciones relacionadas con su familia, sus llamamientos en la iglesia o su carrera. Puede sucedernos. Y a muchos nos ha sucedido. Ante cualquier decisión importante, hay que tomar precauciones y consideraciones. Pero una vez que haya habido iluminación, tenga cuidado con la tentación de alejarse de algo bueno. Si estaba bien cuando oraste por ello, confiaste en Él y viviste para ello, lo es ahora. Lo es ahora como el primer día, lo es ahora. Solo recuerda el día que fuiste iluminado. Recuerda tu primer día gozoso o tus primeros días gozosos. No te rindas cuando la presión aumente. No te rindas, querido hermano, hermana. Ciertamente no cedas ante ese ser que está empeñado en destruir tu felicidad, tu alma. Enfrenta tus dudas. Domina tus miedos.
No perdáis pues vuestra confianza. Mantén el rumbo y observa cómo se revela la belleza de la vida para ti, y doy testimonio de ello que es verdadero. Yo también pasé, después de unos años, por momentos muy tenebrosos. Parece que los infiernos querían dominarme y destruirme. Cierta oportunidad vino un hermano donde yo estaba trabajando para hablarme mal de la iglesia y de los líderes. Y me hizo algunas preguntas que me tambaleó. Ahora sé que esas preguntas se lo direccionó el diablo por medio de él. Yo era un miembro de la iglesia con muchos años. Esas palabras y esa pregunta no se me quitaban de la mente y de mi corazón. Comencé a leer y tuve una fuerza, como hice una pelea espiritual entre el bien y el mal. Parecía que el mal estaba por sucumbirme, derrotarme. Comencé a tener pesadillas. Me sentía muy triste. Las dudas comenzaban a invadir mi alma. Comencé a ayunar. Lo hice como nos mandan nuestros líderes un día. El lunes nuevamente estaba y no se me quitaba. Las tinieblas parecieran que querían nuevamente atraparme. Ya estaba desesperado. No me gustaba tener dudas, nunca me gustó. Era una lucha. Así que estaba buscando la manera como salir victorioso. Quería nuevamente sentir la paz, la iluminación de los primeros días de mi conversión. Busqué, trataba, porque había escuchado que no deberíamos ayunar más de las 24 horas que nos habían puesto. Busqué, oré, y el Señor me indicó que leyera Esther. Leí Esther y al leer Esther comprendí que tenía que ayunar 3 días como lo hizo Esther y todo el pueblo de Israel para quitar ese gran mal sobre el pueblo y yo quitar ese gran mal sobre mi alma. Así es que empecé un viernes. Hice el sábado, el domingo. Y cuando el domingo despierto, pues la noche no me fue muy bien. Tenía yo un hambre atroz, habían pasado 48 horas. Me soñaba con cosas, con alimentos que tenía que comer, con una tremenda mesa con manjares. Los tocaba y no me llenaba. Desperté y sin darme cuenta, pues no me di cuenta, vivía en el tercer piso y teníamos que cargar agua del primer piso. Así que sin darme cuenta agarré mis baldes con todo, mis 2 baldes grandes, y me fui al primer piso y subí rápidamente. No me había dado cuenta hasta ahí que mis fuerzas habían regresado y ya no me dominaba. Este cuerpo natural ya no dominaba, sino mi espíritu, que está en mi alma, dominaba y tenía fuerzas. Así que llegó el momento
del almuerzo y justo era el día de la madre, estaba mi mami. Ahí ya me sentía mucho mejor y así es que todavía me faltaban horas para terminar con los 3 días que me había propuesto. Así que vi a mi mami, no le hubiera gustado que ayunara 3 días, o al menos no lo comprenderían en esa etapa todavía. Y era un día muy especial, estábamos sin familia, con mis hermanos. Así que me fui a orar, a hablar con mi Padre Celestial. Y terminé el ayuno. Ya no tenía dudas. Estaba lleno de luz. Espiritualmente estaba fuerte. Como mis primeros días de iluminación o de mi conversión. Estaba ilusionado. Nuevamente me sentía gozo y feliz y parece almorcé con mi madre, con mis hermanos, con todos. Doy testimonio del ayuno. El enemigo quiso tumbarme. Y por influencia de otro miembro de la iglesia. Porque si me hubiera hablado otro no miembro de la iglesia, no me hubiera causado nada de daño, mi duda. Pero no estuve preparado para un miembro de la iglesia de muchos años, muchos más años que en mi persona. Tengamos cuidado. El peor enemigo está en nosotros mismos, no afuera. Y solo con Jesucristo podemos ser vencedores. Solo no lo podemos. Solo no lo hubiera podido hacer. Solo me hubiera destruido. Pero recurrir al Señor. Él se compadeció de mí y regresó el Espíritu nuevamente a mi alma. El Espíritu Santo nuevamente hizo lo que tenía que hacer. No sé cómo es, pero solo que sentí gozo y felicidad y paz. Por eso recordemos lo que dice el elder Jeffrey R. Holland. Y quizás todos aquellos que recomiendan esto es porque hemos pasado por duras pruebas. Como seguro que el elder Jeffrey R. Holland lo ha pasado. Por eso su carácter es así. Sus palabras son directas. Y repito esta parte última. Ciertamente no cedas ante ese ser que está empeñado en destruir tu felicidad. Enfrenta tus dudas. Domina tus miedos. No perdáis pues vuestra confianza en el Señor Jesucristo. Mantén el rumbo. Observa cómo se revela la belleza de la vida para ti. De ello doy testimonio que es verdad. Para alentarlos a permanecer fieles a sus testimonios, les recordó la larga tradición de creyentes fieles de su propia historia. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés. Una nube de testigos de que las promesas de Dios son reales y que vale la pena esperar por ellas. Pablo les recordó con estas palabras. Si me permiten voy a leerles, que creo que es importantísimo recordar a nuestros padres. El capítulo de Hebreos 11, versículos 2 y 1, que dice:
Hebreos 11, versículo 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos una cita del elder Jeffrey R. Holland al respecto, que dice: el apóstol Pablo definió la fe como la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alma declaró que la fe no es un conocimiento perfecto. Más bien, si tenemos fe, esperamos cosas que no se ven, pero son verdaderas. Además, aprendemos en las conferencias sobre la fe que la fe es el primer principio de la religión revelada y el fundamento de toda justicia, y que también es el principio de acción en todos los seres inteligentes. ¿Verdad que aprendemos de ello? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Porque por la fe alcanzaron aprobación los antiguos, nuestros padres. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Al respecto, el elder Joseph B. Wirling dijo lo siguiente: verdaderamente entendida y practicada adecuadamente, la fe es uno de los grandes y gloriosos poderes de la eternidad. Es una fuerza poderosa más allá de nuestra comprensión. Por la fe, el mundo fue formado por la palabra de Dios. A través de la fe, las aguas se dividen, los enfermos se curan, los malvados se silencian y la salvación se hace posible. Nuestra fe es el fundamento sobre el que descansa toda nuestra vida espiritual. Debería ser el recurso más importante de nuestras vidas. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando a Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Al respecto, el profeta José Smith dijo lo siguiente: por la fe en esta expiación o plan de redención, Abel ofreció a Dios un sacrificio que fue aceptado, que eran las primicias del rebaño. Caín ofreció del fruto de la tierra y no fue aceptado, porque no podía hacerlo con fe. No podía tener fe o no podía ejercerla en contra del plan del cielo. Debe ser derramamiento de la sangre del unigénito para expiar al hombre, porque este era el plan de redención. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Abel comprendió ello. Caín, no sé si lo comprendió, pero él hizo lo opuesto. No lo que le pidió su Padre Celestial y su Señor. Y como el sacrificio fue instituido para un tipo mediante
el cual el hombre debía discernir el gran sacrificio que Dios había preparado para ofrecer un sacrificio contrario a aquel, no se podía ejercitar ninguna fe, porque de esa manera no se compraba la redención, ni el poder de expiación instituida después de esa orden. En consecuencia, Caín no podía tener fe. Cinco. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay una cita en Conferencias sobre la Fe. Son necesarias tres cosas para que cualquier ser racional e inteligente pueda ejercer fe en Dios para vida y salvación. Primero, la idea de que Él realmente existe. En segundo lugar, una idea correcta de su carácter, perfecciones y atributos. En tercer lugar, un conocimiento real de que el curso de vida que sigue es conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Verdad que aprendemos hasta aquí? Para complacer a Dios, debemos ejercer nuestra fe al venir a Él, creer en Él y creer que Él compensa a aquellos que lo buscan con diligencia. Es una gran verdad que hemos aprendido hasta aquí. Continuamos con Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Ahora leeremos el versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo, porque el mundo se burló. Lo tildaron de loco, como que estaba construyendo un barco encima de una montaña. Está loco este. Por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Y fueron salvos solamente su familia: Noé, su esposa y sus hijos. En total 8 de millones. 8 que escucharon la palabra de Dios, que creyeron en el Señor y que hicieron su voluntad. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. No conocía el lugar, nunca lo había visto, y por fe salió a ella. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, más de 90 años, porque consideró que era fiel
el que lo había prometido. Más de 90 años. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto está hablando de Abraham. Más de 100 años. Un hombre casi ya muerto. Salieron de uno como las estrellas del cielo en multitud, y de ellos somos descendientes. Billones. Al respecto, el presidente Thomas S. Monson nos aclara: la fe precede al milagro. Siempre ha sido así, siempre lo será. No llovía cuando a Noé se le ordenó construir un arca. No había ningún carnero visible en la espesura cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo Isaac. Aún no se veían dos personajes celestiales cuando José se arrodilló y oró. Primero vino la prueba de la fe y luego el milagro. Versículo 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolos de lejos y creyéndolas, y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad, la ciudad santa, la actual Israel. El Spencer J. Condi dice lo siguiente: los componentes importantes de la fe son la paciencia, la gran paciencia y el perseverar hasta el fin. El apóstol Pablo relata la fe de Abraham y Sara, concluyendo que todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos. Se persuadieron de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos santos fieles sabían que esta vida terrenal era un viaje, no su destino final. Recordemos esto: esta vida que llevamos actualmente es un viaje por el planeta terrenal. Nuestro destino final no es este planeta. Nuestro destino final es vivir con nuestro Padre Celestial, donde Él vive y mora. (17) Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, a su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Aún fue probada su fe allí, con su único hijo. No tenía más heredero. Rebeca ya tendría más de 100 años, y él más de 110 años. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El de Bruce R. McConkie nos dice: ¿quién puede concebir una prueba de fe más severa que la orden enviada por el cielo de sacrificar al heredero de la promesa, el heredero a quien Dios luego debe resucitar de entre los muertos para que sus promesas relativas a Isaac se cumplan? Es de extrañar que en todas las generaciones siguientes la descendencia de Abraham haya contemplado con asombro y reverencia una escena que puso a prueba al hombre mortal casi más allá de su capacidad de obedecer. ¿Por qué la deidad ideó tal prueba? Ciertamente fue para bendición y beneficio de Abraham. No cabe duda de que cuanto más difícil sea la prueba, mayor será la recompensa por aprobarla. Y aquí Abraham puso todo sobre el altar, demostrando así ser digno de esa exaltación que ahora ha recibido. E inmediatamente después de su conformidad con la voluntad divina, recibió una manifestación celestial de la gloria y el honor reservados para él y su descendencia. Ciertamente también la disposición de Abraham a sacrificar a Isaac tenía como objetivo ser un ejemplo para siempre de esa obediencia perfecta que el Señor espera de todos los herederos de la promesa. Obediencia perfecta por parte de nosotros. Eso espera nuestro Señor y nuestro Dios. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, para que los sacaran cuando ellos salieran de Egipto y le enterraran junto a sus padres, Jacob, Abraham y Isaac. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mira puesta en la recompensa. Y al respecto, el presidente Dallin H. Oaks nos dice lo siguiente: aquellos que ceden a la seducción de Satanás pueden, como dice la Escritura, disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Pero esa clase de placer nunca puede conducir a una felicidad duradera o a un gozo eterno. Hermanos y hermanas, mayores y jóvenes, les ruego a cada uno de ustedes que recuerden que la maldad nunca fue felicidad y que el pecado conduce a la miseria. Jóvenes, no busquéis la felicidad en las cosas brillantes pero superficiales del mundo. No podemos lograr una felicidad duradera si buscamos las cosas equivocadas. (27) Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase.
Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe que tenía Moisés, al decir que se cierra en el mar. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Al sonido de las trompetas, ese muro cayó. Por la fe la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz, a los espías que envió Josué. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca a leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los que el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. Versículo 40 de la traducción de José Smith. Proveyendo Dios algunas cosas mejores para ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados. Al parecer las aflicciones son lo que nos perfecciona para poder vivir con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y con esto termina esta parte. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y al respecto, dicha tradición también le pertenece a usted. Ese legado de fe lo comparten todos los que tienen puestos los ojos en Jesús, como el autor y consumador de la fe. Gracias a Él, cada vez que la adversidad nos hace querer volver atrás, podemos más bien acercarnos con todo corazón, sincero, en plena certidumbre de fe. Tal como dijo Pablo a nuestros hermanos hebreos en Hebreos 10, 22 y 38, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que viene de parte del Señor. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice el Señor. El de Jeffrey R. Holland dice al respecto:
Pablo dice que aquellos que pensaban en un nuevo testimonio, una conversión personal, una experiencia bautismal, espiritual, los pondría fuera de problemas. A esto les dice: llamen a la memoria de los días pasados en los cuales, después de ser iluminados, soportasteis una gran prueba, lucha de las aflicciones. Entonces, este tremendo consejo, que está en el centro del consejo que les doy, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa de galardón. Así ha sido siempre, dice Pablo, pero no retrocedas. No entre en pánico y retírese. No pierdas la confianza. No olvides cómo te sentiste una vez. No desconfíes de la experiencia que tuviste. Esta oposición aparece en casi cualquier lugar donde haya sucedido algo bueno. Puede suceder cuando estás tratando de obtener una educación. Puede afectarte después del primer mes en tu nuevo campo misionero. Ciertamente sucede en cuestiones de amor y matrimonio. Puede ocurrir en situaciones relacionadas con tu familia, tus llamamientos en la iglesia o tu carrera. Ante cualquier decisión importante hay que tomar precauciones y consideraciones. Pero una vez que haya habido iluminación, tenga cuidado con la tentación de alejarse de algo bueno. Si estaba bien cuando oraste por ello, confiaste en Él y viviste para ello, lo es ahora. No te rindas cuando la presión aumente. Ciertamente no cedas ante ese ser que está empeñado en destruir tu alma, tu felicidad. Enfrenta tus dudas. Domina tus miedos. No perdáis pues vuestra confianza. Mantenga el rumbo y observa cómo se revela la belleza de la vida para ti. Para nosotros, así como para los santos de la antigüedad, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, tal como lo expresa Pablo en Hebreos 9:11, y es el título del estudio de esta semana de Ven, sígueme. Sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Veamos Hebreos 9:11, que dice: pero Cristo, habiendo llegado a ser sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, a saber, no de esta creación. Y al respecto, el L. Jeffrey Holland nos aclara y nos dice lo siguiente: cada uno de nosotros tiene momentos en los que necesitamos saber que las cosas mejorarán. Moroni habló de ello en el Libro de Mormón, como esperanza de un mundo mejor. Para tener salud emocional y resistencia espiritual, todos deben poder esperar un respiro, algo placentero, renovador y esperanzador. Ya sea que esa bendición esté cerca o aún a cierta distancia por delante, basta con saber que podemos llegar allí, que por muy medida o lejana que sea, existe la promesa de cosas buenas por venir. Cosas buenas por venir a los santos fieles. Mi declaración es que esto es precisamente lo que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo, especialmente en tiempos de necesidad. Hay ayuda, hay felicidad. Realmente hay luz al final del túnel. Es la luz del mundo, la estrella brillante de la mañana. La luz que es infinita, que nunca puede oscurecerse. A cualquiera que esté luchando por ver esa luz y encontrar esa esperanza, le digo: esperen. Sigan intentándolo. Dios te ama.
las cosas mejorarán. Cristo viene a usted con su más excelente ministerio, con un futuro de mejores promesas. Él es su sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Verdad que aprendemos? Principio que aprendemos. A medida que ejercemos fe en Jesucristo, podemos soportar el sufrimiento, lograr milagros, recibir promesas divinas, fortalecer nuestro testimonio de Él y avanzar hacia la perfección. Principios y o verdades aprendidos en esta lección, mis amados hermanos y hermanas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para complacer a Dios debemos ejercer nuestra fe al venir a Él, creer en Él y creer que Él compensa a aquellos que lo buscan con diligencia. A medida que ejercemos fe en Jesucristo, podemos soportar el sufrimiento, lograr milagros, recibir promesas divinas, fortalecer nuestro testimonio de Él y avanzar hacia la perfección. Cristo vive. Él es mi Salvador y mi Redentor. Él viene pronto. Él es mi Rey. Él es el Dios de Israel. Israel es su pueblo. Es la niña de sus ojos. Esta es su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él la preside y la dirige. Él la restauró. Él se comunica actualmente con nosotros. Él nos mira. Él nos está viendo. Él se complace con los fieles y se siente muy triste con los que se apartan de Él. Amo a mi Salvador y sé que Él me ama. Él es mi Rey, mi Dios. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Bendiciones por casa. Es mi ruego y oración. Amados hermanos míos. Shalom, nos vemos. Hasta aquí ha sido el tema Sumo Sacerdote, las cosas buenas por venir. Hemos estudiado la lección de toda esta semana. Hebreos capítulo 7 al versículo 13. Estudien en sus casas. Lean sus escrituras y hagamos nuestras oraciones para complacer a nuestro Señor y Jesucristo. Él nos está viendo. Él tiene la mirada puesta sobre nosotros. Shalom, hermanos. Shalom.